Bueno, bienvenidos nuevamente a este encuentro, Leer entre líneas, un encuentro que hace parte del programa de preparación para la vida universitaria, cursos, competencia lectora y razonamiento lógico, en el que ustedes están matriculados y seguramente también tenemos conectadas otras personas que no necesariamente están matriculadas, pero que están interesados en conocer de qué se trata esto de leer entre líneas. Para que quede en la grabación, les recordamos que el curso finaliza el 21 de junio. Hasta ese día están habilitadas las actividades calificables. Después de eso les daremos un tiempo más para que ustedes puedan ingresar, conocer la información que tenemos allí, seguir repasando, interiorizando temáticas, pero el curso finaliza el 21 de junio. Sí, Ángela, es muy importante la aclaración porque incluso nos están preguntando de que si el curso se mantiene con una fecha final el 21 de junio o que si de pronto hay una posibilidad de que dure más. No, tenemos establecido, como estos son cursos calificables, que son certificables, entonces respetamos los tiempos que se establecen para estar activos, como cuando nos matriculamos en un semestre en la universidad y comienza en febrero y termina a finales de mayo, ¿sí? Asimismo ocurre con este tipo de cursos. También habían preguntado qué pasaba si habían aprobado un curso y el otro no, es decir, ganaron competencia lectora, pero pierden razonamiento lógico en una futura corte, se pueden matricular nuevamente y realizar el curso de razonamiento lógico o viceversa. Porque la idea de esto es que como son cursos autogestionables, más que preocuparnos inclusive si ustedes aprueban o no, lo que nos interesa es que ustedes aprendan algo, que se apropien del saber, del conocimiento. Entonces, a quien preguntó que qué hace, porque preguntó perdió razonamiento lógico, piensa que aprendió algunas cositas y que esas actividades que tienen posibilidades de 2 o 3 intentos las puede volver a hacer. Y que puede seguir estudiando todo el material hasta el 21 de junio, sacándole el mayor provecho a todos los contenidos para beneficio suyo, previo al examen de admisión y para la vida universitaria. Ángela, me gusta mucho que hayas mencionado esto porque me recuerda algo y es, eh, como saben, al finalizar los simulacros y los talleres, aparece una opción que nos muestra cuáles fueron las preguntas correctas y cuáles fueron las preguntas que no fueron correctas, ¿cierto? Entonces lo que podemos ir es a revisar el examen y trabajar sobre esas preguntas en las que la respuesta no fue la correcta. Muchachos, es un consejo personal que les doy y es el no estudiar. La nota es un propósito y es un objetivo y pues en últimas es lo que nos valida en una institución académica el aprendizaje. Pero listo, el hecho de que no haya aprobado el curso de razonamiento lógico no quiere decir que pare ahí. Entonces yo tengo que seguir, listo, esta no fue, tengo que intentar resolverlo. No me certificaron. Muchachos, recuerden que el objetivo primario que hay es el examen de admisión. La certificación es un plus y es como, bueno, mira, aprobaste el curso. Pero esa certificación me acerca más a mi objetivo, pero no me garantiza ningún beneficio adicional respecto al examen de admisión. Entonces, los que ya terminaron y no aprobaron alguno de los dos cursos, que eso les sirva como una forma de autoevaluación. Pues, madre, si no aprobé aquí, ¿por qué fue? Y aprovechen estos 19 días, bueno, 19 días que unos quedan para reforzar sobre todo en esos simulacros que de pronto no nos fue tan bien. Y bueno, Ángela, muy interesado en el tema de hoy porque pues eso de lectura entre líneas es bastante interesante y complejo a la vez, porque Sí. resulta que podemos leer y nos preguntan, bueno, ¿cuál es el mensaje ahí? Y uno ni idea, cuando mucho ahí repite lo mismo que está ahí, pero no logra captar el mensaje que realmente es la intencionalidad de ese texto. Inclusive podríamos decir que leer entre líneas es llegar a esa comprensión de que si estamos todavía en un proceso de crisis a nivel mundial, el examen todavía va a seguir aplazado. Eso también es leer entre líneas. Leer entre líneas es adelantarnos a situaciones y decir, bueno,
Sigue la pandemia. Aplazaron el examen por pandemia. No se han levantado todas las condiciones pues para que tengamos una vida como la teníamos antes. Todavía tenemos restricciones para salir a la calle, todavía no podemos tener grupos de aglomeración. Esto traduce a que todavía lo más probable es que todavía no hay examen de admisión. Entonces lo digo porque ya apareció una pregunta en el chat y les pedimos entonces que, como siempre les decimos, estén atentos a la información institucional y síganse formando hasta que llegue el momento en el que nos dicen, listo, ahora sí hay examen. Por ahora, en esa lectura entre líneas también nos sirve para comprender que mientras estemos en toda esta situación, mientras no habiliten el regreso a las instituciones, es muy probable que todavía no se habilite el examen de admisión, ¿cierto? De eso se trata la lectura entre líneas. Y les voy a comenzar a compartir pantalla para hablarles de este tema. Me confirman, por favor, que ustedes estén viendo lo que les estoy... Sí, Ángela, te vemos la presentación perfectamente. Listo. Entonces, leer entre líneas. Leer entre líneas es, como lo dice esta información que aparece en este momento en la pantalla, identificar información que aparece implícita en un texto. Es información que no necesariamente la estamos viendo cuando nos aparece en el texto, está oculta, está escondida, está implícita. Está allí, pero requiere que nosotros interpretemos, analicemos, busquemos las posibilidades de dónde puede ser que está la respuesta a lo que estamos buscando. Y les agrego esta imagen, esta fotografía de estos árboles que son sembrados a modo de surcos, porque así lo pide por naturaleza, y que es tener un orden en la forma de sembrado, ¿cierto? Lo mismo que en la vida, organizarnos, preparar todo muy, muy bien planeado, pero lo que nosotros estemos buscando dentro de este bosque queda implícito, de acuerdo a lo que nosotros busquemos, a los que nos pregunte, por ejemplo, en el examen de admisión, qué es lo que a ustedes más les interesa saber en este momento, hacia allá es que podemos adentrarnos en este bosque y salir derechitos al fondo de ese arbolito que se ve allá atrás, o caminar como si se tratara de un laberinto hasta encontrar el horizonte que realmente necesitamos de la respuesta necesaria. Un momentico que no me quiere pasar la presentación. Ya. Bueno, entonces ustedes dirán, ¿cómo aprender a leer entre líneas? Para aprender a leer entre líneas, en el caso de los exámenes de admisión, por ejemplo, de toda esta preparación para el ingreso a la vida universitaria y en el contexto de los cursos de preparación, es muy importante que esas lecturas que ustedes hagan sean interiorizando la información, y les recomiendo comenzar por las ideas principales. Esto me lo preguntan mucho en el foro, a veces me mandan correos, pero ¿qué hacemos? Es que yo no comprendo la información que es para inferirla en el texto, yo no la alcanzo a encontrar. Entonces comience por interiorizar esas ideas principales, hacer esa lectura general del texto para interiorizar la información. Y en ese orden de ideas también, interiorizando esas ideas generales, es muy importante que asociemos ese texto que nosotros estamos leyendo con el contexto. Y el contexto no tiene que ver solamente con el texto mismo, sino también con lo que está a nuestro alrededor. Y en ese alrededor, ¿qué tenemos? Tenemos otros textos que ya hayamos leído, tenemos información que leímos en el texto anterior a la unidad,
tenemos un video introductorio a una de las unidades. Todo esto es lecturas asociadas y, como ya apareció, retomando también esos conocimientos previos. Por ejemplo, nos aparece un texto sobre el mundo medieval y ya tenemos unos conocimientos previos del contexto, de la forma como vivían, cómo se vestían, cómo hablaban, cómo se comunicaban. Toda esa información la traemos a nuestra mente y eso ocurre en instantes. No tenemos que empezar a repasar paso a paso. Seguramente se nos van a venir inmediatamente imágenes de ese texto que aparece en el examen de admisión y que tiene esa temática, y vamos a traer toda esa información al contexto de la lectura, a eso que nos dice en concreto esta lectura, qué me sirve y qué desecho en relación a las ideas principales. Para aprender a leer entre líneas, tenemos a veces que volver a escuchar, porque la lectura no ocurre solamente en el campo de lo escrito, también hacemos lectura entre líneas cuando nos miramos, cuando conversamos, cuando nos mandan un regalo. Entonces podemos tener que volver a escuchar, volver a leer o volver a observar. Lean, por favor, con atención este texto, aunque yo también se los voy a leer en voz alta, para que comencemos a adentrarnos un poquito más en esto de leer entre líneas. Dos amigas van caminando y una cae al piso recibiendo un fuerte golpe en la rodilla derecha. ¿Estás bien?, pregunta la otra. Sí, claro. Miren, todo depende de la forma como yo lo lea, de la forma como yo le diga el sí, claro. Yo puedo decir sí, claro. Sí, claro. Sí, sí, claro, estoy bien. Y todo va a cambiar la intención. Entonces, ¿qué pasa por tu mente cuando este texto es leído? ¿Qué pasa? ¿Cómo interpreta esa información con relación al contexto? Esto es lectura entre líneas. Y si tuviéramos una imagen en lugar de este texto, seguramente antes de que yo les presentara esta frase, esta pregunta, ya ustedes se habían hecho una imagen mental de estas dos amigas y quizás algunos recordaron cuando alguien iba caminando con su propia amiga y esto fue lo que sucedió y quizás se rieron o quizás dijeron me pasó a mí, como me dolió de duro, no vuelvo a pasar por esa esquina. Creamos imágenes, ¿sí? Anticiparse y también volver a los conocimientos previos. Y cambia, como les decía ahorita, cuando nos imaginamos diversas emociones. ¿Qué pasa si nos imaginamos que esa mujer cuando dice sí, claro, responde sonriendo? Quizás sea una carcajada, quizás no se aporreó, pero si sigue con la mirada en el piso y que se queda ahí quietecita, entramos a entender otra información. Y quizás no sea ni siquiera necesario preguntar, ¿estás bien?, porque la misma situación nos da la respuesta y hacemos esa lectura entre líneas de lo que ha sucedido. Podemos descifrar si esta chica está bien o no de acuerdo a lo que haya estado sucediendo. Bueno, y ustedes dicen, bueno, ¿por qué entonces volver a escuchar, leer y observar? Porque al volver al texto para releer, lo que hacemos es igualmente comprobar que lo que hemos comprendido sí corresponde con lo que nos están informando. Y en el caso del examen de admisión, volver a leer es verificar que cuando escribamos la respuesta, que escojamos la respuesta sea la que realmente es la correcta. Entonces, volvemos a escuchar, a leer y a observar para encontrar nueva información. Es posible que encontremos un detalle que nos diga, no, entonces la respuesta no es la A, la respuesta es la C. Entonces verificamos, bueno, espere, ya quedé confundido, no es la A sino la C, ¿será que sí?
voy a revisar este significado, voy a revisar esta relación de sentido, esto que dice aquí, cómo así. A la vez, vamos entonces a interiorizar esos datos, esa información que nos están dando y a crear esas relaciones de sentido para identificar la respuesta correcta luego de interpretar toda la información global. Y obviamente dar la respuesta correcta. Se preguntarán ustedes, bueno, entonces todas las preguntas del examen de admisión requieren de la lectura entre líneas y la respuesta es no. Inclusive ahorita alguien preguntó, ¿lectura entre líneas tiene que ver con la lectura inferencial? Sí tiene que ver con la lectura inferencial. Pero en el examen de admisión también podemos encontrar preguntas literales y preguntas analógicas, que sobre lo que son preguntas analógicas vamos a trabajar en el en vivo que es dentro de 15 días. Hoy nos centramos en todo, más en lo que tiene que ver con la lectura inferencial. Y comparemos. Mire, aquí hay dos preguntas de tipo literal, para que miremos cómo se encuentran de una manera tan concreta en el texto que no tenemos necesidad de ir a inferir nada, ni ir a buscar información en otra parte, está aquí en el texto. Lo voy a leer para luego leer la pregunta y ustedes pueden tratar de identificar las respuestas. Hoy, nuestros signos de la historia, miren algo muy importante, signos de la historia tiene una marcación y es que está entre comillas. Hoy nuestros signos de la historia, aquellos que podrían hacer pensar en un progreso de la humanidad hacia lo mejor, han desfallecido y han perdido el aura sublime que elicitaba anteriormente ese sentimiento o esa idea de la razón, de que la humanidad había emprendido su marcha de ascensión hacia la libertad y la autonomía racional. La pregunta está enfocada en esa frasecita que está entre paréntesis, los signos de la historia, y pregunta a qué se refiere. Si leemos las 4 opciones de respuesta después de haber comprendido el texto, quizás encontremos la respuesta que la pueden empezar a escribir en el chat, la que crean que es, la podemos encontrar al leerla y descartar de una vez las siguientes. De una vez decir, los signos de la historia se refieren a tal cosa. Dando un momentico de tiempo que me aparezcan posibles respuestas en el chat y doy tiempo a que lo vuelvan a leer. Empezaron a aparecer las respuestas. Y otra vez el primer pedacito. Hoy, nuestros signos de la historia. Aquellos que podrían hacer pensar en un progreso de la humanidad hacia lo mejor. Este pedacito es crucial y hay muchas respuestas que dicen que la A. Por allá apareció una de la B, otra de la C y una que es C o D. Las respuestas, miren. A. Los signos que anuncian un mejor tiempo futuro. Las improntas que deja el pasado. Los símbolos que produce la época y los vaticinios del tarot. Inmediatamente uno puede empezar a descartar los vaticinios del tarot. Aquí no tiene nada que ver con tarot, nada está hablando del tarot. Los símbolos que produce cada época, cuando habla de signos, no se está refiriendo a símbolos, está refiriendo a algo concreto que hizo parte de esa historia. Tampoco están diciendo que anuncian un mejor futuro, sino que se está refiriendo a las improntas que deja el pasado, a esas cosas que quedan para un futuro, ¿sí? Esas improntas que deja el pasado. Mire, lo volvemos a leer, aquello que podría hacer pensar en un progreso de la humanidad hacia lo mejor, han desfallecido y han perdido el aura sublime. Esta tiene el mismo texto,
Y también encontramos que está aquí muy facilito en la segunda parte. El aura sublime enunciaba que la humanidad, mire, prácticamente las preguntas literarias es como si lo que se habla aquí con relación a la humanidad se enunciara con otras palabras. Entonces dice, y han perdido el aura sublime que elicitaba anteriormente ese sentimiento, esa idea de la razón de que la humanidad había emprendido su marcha de ascensión hacia la libertad y autonomía racional. ¿Qué está diciendo aquí sobre la humanidad? Ya les mostré la respuesta. Humanidad que estaba en ese camino hacia una mayor libertad, hacia una autonomía. Y mire que esta ascensión tendría hacia eso, a tener esa libertad, a tener esa autonomía racional. Pues aquí es lectura literal y las encontramos muy facilito, pero cuando ya nos vamos a la lectura que es inferencial, ya empezamos a hacer más esa lectura entre líneas y buscamos información que no nos aparece a simple vista. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa si el texto del examen lo comprendes o lo interpretas de manera incorrecta? Pues entonces tus respuestas también van a ser incorrectas y la idea es que se lea despacio porque leer a la ligera posibilitar es que se interpreten mal las ideas. Hay una gran preocupación y dicen, no, pero es que esos textos tan largos, entonces yo qué voy a hacer, cómo voy a interpretar, a comprender esos textos tan larguísimos, no hay que leerlos. Antes, la sugerencia es despreocuparse por lo eterno que les pueda parecer el texto, así pase de una página, léanlo, pueden hacer marcas, a ustedes les dan una hojita adicional para que escriban, rayen, pueden escribir allí palabras clave, pueden escribir alguna información esencial que les sirva para la comprensión con el mismo lápiz, si se puede, hacer algunas marquitas y listo. Esto les ayuda mucho a encontrar esa respuesta correcta y facilita que si ese texto tiene 10 o 15 preguntas, luego al momento de responderlo la tienen en la mente. Idea general comprendida, información interpretada y pregunta muy fácilmente encontrada. Me salió el beso. Bueno, este sí es un texto literario, un fragmento de un texto que se llama El orden alfabético. Hace parte de la información del curso. Espero que no hayan pasado por allí todavía, o mejor, que ya hayan pasado por aquí, para que comprendan la razón de las respuestas. En casa había una enciclopedia de la que mi padre hablaba como de un país remoto, por cuyas páginas uno se podría perder igual que por entre las calles de una ciudad desconocida. Vayan imaginando. Tenía más de 100 tomos que ocupaban una pared entera del salón. Era imposible no verla ni tocarla. Yo mismo, por aburrimiento, abría a veces uno de aquellos libros desmesurados de tapas negras y leía lo primero que me salía al paso con la esperanza de encontrar un callejón oscuro, que solamente veía palabras pequeñas que desfilaban por la página con la monotonía de una hilera de hormigas infinitas. Mi padre estaba obsesionado con la enciclopedia y con el inglés. Era que en casa, perdón, me salté un pasito, cuando decía que iba a estudiar inglés, era que en casa estaba a punto de suceder una catástrofe que nada tenía que ver con los idiomas. Llega la pregunta, que seguramente ya la leyeron. Se puede inferir del texto, mire, ya están diciendo, se puede inferir. ¿Qué podemos interpretar?
Podemos inferir del texto que el padre del narrador A llevaba mucho tiempo estudiando inglés, B estudiaba idiomas, había empezado a estudiar inglés por sí solo, D asistía a clases de inglés a una universidad. Un momentito para que piensen la respuesta. Bueno, ahí les revelé la respuesta, si ya estaba en el chat. La respuesta es la A. Llevaba mucho tiempo estudiando inglés. ¿Cómo llegamos a esa inferencia? Llegamos a esa inferencia cuando dice, desde el principio nos empieza a hacer relación, cuando hace relación con la enciclopedia. Había una enciclopedia en la que mi padre hablaba como de un país remoto por cuyas páginas uno se podría perder, ¿cierto? Y luego sigue hablando. Dice por aquí, mi padre estaba obsesionado con la enciclopedia y con el inglés. ¿Sí? No está diciendo en ningún momento, por ejemplo, que él estaba yendo a estudiar a la universidad, en ninguna parte. Habla de esa enciclopedia. Habla de esa lectura que él hace en casa. Tampoco dice que él hubiera empezado a estudiar solo, ni que estaba estudiando idiomas, simplemente que estaba obsesionado por el inglés, y entonces ya empieza uno a descartar, y casi que de primera entrada uno dice, pues sí, es que lleva mucho tiempo estudiando inglés. Sí dice que pasaba tiempo, que hacía mucho tiempo tenían la enciclopedia, de lo grande que era, en fin, no fue a ningún lado, estudió fue en su casa y allá era donde estaba estudiando el inglés. Aparece de este mismo texto otra pregunta y en este caso nos están preguntando por qué es lo que no aparece como información dentro del texto. Aquí también tenemos que inferir. Aquí hay que comprender qué es lo que no dice en el texto y hay que inferirlo. Del padre se puede afirmar que menos. Podemos inferir o afirmar que tenía una enciclopedia. Podemos inferir que estaba estudiando inglés. Podemos inferir que ya sabía hablar inglés. Podemos inferir que estaba obsesionado con la enciclopedia. Nos podemos devolver en el texto que lo tienen allí y empezamos a encontrar inclusive alguna información que aparece explícita, concreta, ahí. ¿Tenía una enciclopedia? Sí, él la tenía. Podemos afirmar que él tenía una enciclopedia, lo hice desde el principio. ¿Estudiaba inglés? Sí. Mira, aquí dice, cuando decía que iba a estudiar inglés, era que en casa estaba a punto de suceder una catástrofe. Tenía una enciclopedia y estudiaba inglés. ¿Sabía inglés? No sabemos si sabía inglés. Él estudiaba, pero todavía no sabemos si hablaba. ¿Estaba obsesionado con la enciclopedia? Sí. Y estaba tan obsesionado que pareciera en la casa que ocurría una catástrofe que no tenía nada que ver con aprender el idioma. Era algo ajeno, algo que iba más allá del propio acto académico de estudiar y se convertía en un desastre la casa cuando él sacaba su enciclopedia para ponerse a estudiar. Entonces, la que no podemos afirmar es que él supiera hablar inglés. Que encontramos las otras muy fáciles, entonces es literal, pues las encontramos fáciles, pero esta hay que inferirla, porque no nos dicen en ninguna parte que él no sabía hablar inglés o que ya hablaba. El texto sigue. Esta es la segunda parte de ese texto, de este padre que tenía esa enciclopedia y dice que en aquella época, dice, en aquella época yo tenía un talismán. Sigue hablando la misma persona que es el hijo del padre de este texto. En aquella época yo tenía un talismán que me ayudaba a conseguir cosas. Se trataba de un zapato minúsculo.
de piel que pertenecía a un hermano mío que no llegó a nacer, un aborto. Cuando el embarazo se malogró, mis padres se deshicieron de la ropa que habían comprado anticipadamente para él, pero yo conseguí rescatar aquel zapato que tenía el tamaño de un dedal. Un día papá me lo quitó muy irritado y lo arrojó a la basura. De la oración, yo tenía un talismán que me ayudaba a conseguir cosas, se puede presuponer y no se puede presuponer en su respectivo orden lo siguiente. John, ¿me puedes ayudar, por favor, leyendo estas posibles respuestas mientras que los estudiantes piensan en las posibles soluciones? Listo, Ángela. Voy a leer desde la parte de la oración. De la oración, yo tenía un talismán que me ayudaba a conseguir cosas, se puede presuponer y no se puede presuponer en su respectivo orden. A. El narrador conseguía las cosas con la ayuda del talismán. El narrador tenía distintos talismanes según las cosas que quisiera conseguir. B. Los talismanes sirven para conseguir cosas. Es bueno tener talismanes. C. El narrador tenía un talismán para conseguir cosas. Conseguía las cosas con la ayuda del talismán. D. El narrador tenía un talismán. El narrador no utilizaba el talismán. Bueno, mientras que la profe Ángela vuelve y nos acompaña, veo que la mayoría respondieron la C. Pues entonces, si lo hicieron de manera individual y crítica, porque pues ahí está pues el pastel, esperemos pues que no lo hayan usado, nos fue muy bien respondiendo esa pregunta. Sí, como dice Jonathan, aunque ya se ve la respuesta. Muchachos, eso es una cosa que debemos de aprender a hacer pues como con estos ejercicios, es tratar como de hacerlo a conciencia, porque pues en últimas nos terminamos desengañando a nosotros mismos ahí pues como con la respuesta y la idea es pues que nos forcemos y nos pongamos pues como a prueba. Entonces, esto de lectura entre líneas es súper importante porque, como se les ha dicho repetidas ocasiones, una de las bases más importantes para el tema de la resolución de problemas en razonamiento lógico está mucho en el tema de la lectura entre líneas, porque muchas veces es cómo yo puedo manejar y cómo yo puedo interpretar esa información que muchas veces no es tan evidente y como lo pudimos haber visto en un en vivo anterior, la información no siempre está donde nosotros queremos. La información a veces está en las opciones de respuesta o es información que yo puedo deducir incluso del mismo procedimiento. Entonces, Ángela, yo creo que llegaste en muy buen momento porque aquí María Camila Muñoz nos dice, bueno, pero ¿y por qué no puede ser la C? Eh, ¿Por qué no puede ser la C o por qué la respuesta es la C? No, no, ¿por qué no puede ser la B? Es decir, María dice, listo, la C ya pues sabemos qué es, pero ¿por qué la B no puede ser también una respuesta? Bueno, entonces vamos a leer. Bueno, hay una cosa muy importante y es que tenemos que comenzar por comprender muy bien primero ese enunciado. Yo tenía un talismán que me ayudaba a conseguir cosas. ¿Qué se puede presuponer? Aunque no aparece en el diccionario, lo podemos también como asimilar ese presuponer como suponer y que no se puede presuponer en su respectivo orden. Si se presume es porque lo encontramos. Si no se puede presuponer es porque no, ¿cierto? Entonces dice, espero estarles explicando bien luego de este breve momento que me tuve que ausentar. Entonces dice, leamos la B y la C ya que están ahí entre esas dos las posibilidades. Se puede presuponer que los talismanes sirven para conseguir cosas.
La C dice, se puede presuponer que el narrador tenía un talismán para conseguir cosas. Lo que no se puede presuponer en la B es que es bueno tener talismanes. No se puede presuponer, no hay información que a mí me haga pensar, me haga llegar a la idea según este contexto que es bueno tener talismanes. No me lleva hacia allá. Me está diciendo, voy a volver a leer para volverme a concentrar bien en el texto y me disculpan la ausencia de ese momentito. En aquella época yo tenía un talismán que me ayudaba a conseguir cosas. Se trataba de un zapato minúsculo, de piel, que pertenecía a un hermano mío que no llegó a nacer, un aborto. Cuando el aborto se malogró, el embarazo se malogró, mis padres deshicieron de las ropas que habían comprado anticipadamente para él, pero yo conseguí rescatar aquel zapato que tenía un tamaño de un dedal. Un día papá me lo quitó muy irritado y lo arrojó a la basura. Aquí lo que está llevando en este contexto es a pensar eh, que ese objeto le ayudaba a él para conseguir algo, supuestamente. No le ayudaba, perdón. Significaba algo para él, pero no podemos llegar a creer o a imaginarnos que es que él realmente conseguía las cosas. Podemos pensar que, bueno, los talismanes, a uno le dicen, los talismanes sirven para conseguir cosas. Inclusive el narrador tenía un talismán que, como lo dice, yo tenía un talismán que me ayudaba a conseguir cosas, pero no podemos presuponer, no podemos, según lo que dice en el texto, pensar que realmente se conseguían las cosas con la ayuda del talismán o que él las conseguía. Aquí no dice que él las conseguía, él lo guardó como si fuera un talismán, pero no dice en ninguna parte que él realmente consiguió un montón de cosas con este talismán. Entonces, se puede presuponer que es bueno tener talismanes, sí, se puede presuponer, pero en este contexto, que fue la segunda frasecita de la segunda diapositiva, no están diciendo que, haciendo alusión a que es bueno tener talismanes como un presupuesto. Aquí podemos presuponer que él conseguía las cosas, pero nos dice que las conseguía. No, no nos dice concretamente que las consiguió, solo que lo guardó, le pareció muy bonito, un recuerdo, le curó sus angustias, sus males, sus dolores, como cuando uno guarda algo de alguien que se fue a vivir a otro lugar y uno lo recuerda, pero no estamos llegando hasta ese punto de esa explicación dentro del contexto y por eso la respuesta es la C. Espero me hayan comprendido eh, esa explicación de por qué es la C y no la B, y asimismo sería la explicación con las otras respuestas. Bueno, sigamos por aquí. John, ¿qué tiempo tenemos para saber hasta dónde me extiendo en las preguntas, en los ejercicios? Ángela, yo creo que tendríamos más o menos 13 minutos para hacia el final dejar unos 5 o 10 para preguntas y finalizar a las 5:05 más o menos. Listo, entonces creo que tengo tiempo más que suficiente, quizás termine antes de esos 10 minutos. Bien, otro texto y este texto también voy a leer dos preguntas de este mismo. En este caso no voy a cambiar, sino que van a ser del mismo y seguimos en la dinámica de que entendamos por qué hay que buscar la información es allí adentro de lo que dice el mismo texto y no nos aparece tan directamente, sino que hay que suponerla, hay que sacarla de entre la información, interpretarla, ¿sí? Un texto muy corto de Galeano, de Eduardo Galeano.
Y dice, bueno, y espero también que les hayan gustado los ejercicios que hemos hecho. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de jueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos juegos iguales. Hay juegos grandes y juegos chicos, y juegos de todos los colores. Hay gente de juego sereno que ni se entera del viento y gente de juego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca se enciende. Escojo estas dos porque han hecho parte de preguntas que me han realizado mucho de cómo así, porque la respuesta es esta y no aquella. Primera pregunta, la categoría de fuego bobo. Entonces nos volvemos al texto de fuego bobo. Se debe a la existencia de personas que, aunque aquí hay una definición más o menos, digámoslo así, de lo que son fuegos bobos, que ni alumbran ni queman, tenemos que hacer esa relación metafórica para poder comprender y responder. ¿Qué significa eso de que es un fuego bobo y que ni alumbra y que no quema? Para poder descartar entre las preguntas y llegar a la respuesta que es descartar entre las opciones de respuesta y escoger la correcta. La categoría de fuego bobo, según este contexto, según esta lectura, se debe a la existencia de personas que tienen la chispa retardada, personas que se demoran mucho para entender las cosas. ¿Será? Ni alumbran ni queman, será porque se demoran para comprender. No tienen poder de convicción. ¿Será que tiene que ver con eso cuando dice que ni alumbran ni quemas porque no convencen a nadie de algo? Porque no cumplen las funciones inherentes, no cumplen eso que tienen que hacer en la vida, o esto quiere decir, ni alumbran ni queman, que son inadvertidas e intrascendentes. Muchos han escrito las respuestas. Mira que todo el tiempo me refería a esta frase. Y aquí está, es literal, ¿no? Porque hay que interpretar que quiere decir que no alumbran ni queman, y lo que quiere decir que no alumbran ni queman es que son inadvertidas, no alumbran, no se ven, no las alcanzamos a identificar, como en la oscuridad que no vemos absolutamente nada. Ni queman, y si no queman, son intrascendentes. Bueno, y la otra, del texto se infiere que el fuego produce luz. El fuego se hereda. No hay gente sin luz. Puede encontrarse fuegos iguales. Aquí puede haber de pronto detenerse en a pensar, bueno, aquí rápidamente yo diría, bueno, o es la C o es la D, que no hay gente sin luz, porque aquí me están diciendo que que toda la gente es un mar de fueguitos, todas brillan, pero también dice, pueden encontrarse fuegos iguales y puede que haya gente igual. Y la respuesta es la C, ahí está, no hay gente sin luz. Un montón de gente lo inferimos cuando nos dicen que todos somos un mar de fueguitos y todos alumbramos de alguna manera, pero es que dice el texto que hay gente que ni alumbra ni quema, pero están diciendo que es un fuego bobo, no alumbra, puede ser una lucecita por allá, un fueguito ya cuando la llama se está extinguiendo, ese cigarrillo que ya se está agotando o esa hoguera que ya quedaron solamente las cenizas, es un fuego bobo. Entonces, no hay gente sin luz.
¿Qué hago para leer entre líneas textos largos que tanto me preguntan? Profe, esos textos largos me asustan. ¿Cuántos textos hay en el examen de admisión? ¿Yo a qué horas voy a leer todo eso? Lean todo. Para poder comprender entre líneas, lean todo. Y busquen la respuesta concreta, interpretando como lo hemos venido haciendo. En los ejercicios anteriores se dieron cuenta, por ejemplo, acá en estos dos textos que yo leí, primero, el primer párrafo y de allí habían dos preguntas. Estas dos, ¿cierto? Y después leí un segundo párrafo, una pregunta. Algunos dirán, estratégicamente puedo ir respondiendo así. Pues algunos llegan y dicen, yo voy a leer primero las preguntas y voy a ir identificando las respuestas y yo no me equivoco y yo me puedo saltar y puedo contestar primero la 10 y después la 8 y la 9 y no pasa nada porque soy totalmente concentrado y no me equivoco. Y otros podrán decir, no, yo tengo que leerlo todo primero. ¿Qué es lo más importante? Lean primero o no las preguntas para entrar en contexto. Es muy importante que lean absolutamente todo y que busquen la información y lleven los consejos de ahorita, de analizar, de revisar, de volver a leer, de verificar si esa información, si es la que corresponde a la respuesta correcta. Una última cosita. Razonamiento lógico requiere que aplique lectura entre líneas. Sí requiere, porque hay ejercicios matemáticos que solo se podrán comprender cuando se busca esa información que está oculta, buscar esas pistas que tiene el texto para poder encontrar la información correcta. Y entonces aquí les tengo un ejercicio. A propósito, profesor John, que el profesor John es el profesor de razonamiento para los que de pronto apenas están dando inicio, y dice, un maestro de música debe seleccionar 4 de sus estudiantes para integrar un cuarteto. En la toma de su decisión debe hacer las siguientes consideraciones. Creo que ya están entrenados. Yo creo que ya todos los 113 que están conectados en este momento pueden escribir la respuesta en el chat. Inmediatamente la sepan, así rápido a la velocidad que quieren responder el examen, pero respondiendo correctamente. En la toma de decisión, para escoger esos 4 integrantes, debe hacer las siguientes consideraciones. Pablo y José deben participar, pero no ambos, uno de los dos. Vayan tomando punticos y utilicen esa hojita que les regalan en el examen de admisión, porque acuérdense que no pueden entrar cuadernos, calculadora, nada, razonamiento lógico, pensamiento veloz. Que les estoy dando tiempo. Pablo y José deben participar, pero no ambos. Entre Ana, José y Camila, debe escoger 2 de los integrantes. Si escoge a Nancy, debe escoger también a Andrés. Es necesario escoger a 2 mujeres. Pero mire, o escoge a Pablo o escoge a Ana, no a ambos. De los 2 estudiantes que no, vea, no son escogidos para integrar el cuarteto son respuestas. ¿Ya están escribiendo las respuestas? Todavía no veo las posibles respuestas. Está difícil, está difícil. Bueno. ¿Sí está difícil, John? Bueno, aquí hay que empezar a descartar. Entonces empezamos. Dice, ahí les mostré la respuesta. Ay, sin querer le di clic. Bueno, y dice, Pablo o José deben participar, pero no ambos. Entonces podemos hacer un paralelo en el que a un lado escribamos a Pablo y en otro lado a José, tratando de formar el equipo de los 4 que sí y los 2 que no. En uno de los 2 lados va a quedar
cada uno, el que sí queda y el que no queda. Entre Ana, y José y Camilo deben escoger dos de los integrantes. Ana, José y Camilo se debe escoger a dos. Podemos ponerlo inclusive a Ana y a Camila, perdón, que ahorita de Camilo, al mismo lado de José. Y esos tres solamente pueden quedar dos, ¿cierto? Y puede que quede José con otro, o puede que enseguida tomemos la decisión de que ahí no deben de estar, sino que van a estar son otras dos personas al otro lado. Si escoges a Nancy, debes escoger también a Andrés. Entonces, si escogemos a Nancy y a Andrés, es necesario, dice también que es necesario escoger a dos mujeres, ya llevaríamos una y faltaría escoger entre Ana y Camila. No tenemos, en todas las opciones siempre hay un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer en los que se quedan. Es necesario escoger a dos mujeres o escoge a Pablo o a Ana, pero no a ambos. Y resulta que Pablo, como lo cuadramos ahorita, estaba en un lado, pero José, Ana y Camila estaban en el otro lado. Entonces empezamos a descartar posibilidades y al hacer esa relación, Pablo quedó a un lado, Camila, Ana y José están al otro lado. Ella dice que si escoge a Ana tiene que escoger a Andrés, pero debe de quedar Pablo o José, o sea que Andrés no queda, y si Andrés no queda, Nancy tampoco, entonces la D no funciona. Ana y José, todavía es posible que queden, pero entonces la respuesta aquí, al hacer esa separación, la respuesta vendría siendo la respuesta B. No sé si quedó un poquito coja esa explicación, John, o si es completa. Hola. Hola, Ángela. Ángela, en estos casos yo lo que recomiendo en sí es, ahí ese tipo de análisis es muy difícil sacarlos en la cabeza. Hay personas que lo hacen, pero pues ya es un nivel pues muy avanzado de concentración y de poder hacer el análisis. Ahí lo que yo les recomendaría es vayan haciendo pues como los dibujitos representativos y vayan sacando las conclusiones. Pero este es el tipo de ejercicios, por ejemplo, de razonamiento lógico, donde no hay que tener conocimientos matemáticos, sino que simplemente a partir de una buena competencia lectora, poder llegar, es mejor explicarlo en tablero. Pero entonces sí, igual, así como es más fácil explicarlo en tablero, vos estás haciendo un esfuerzo adicional que intentar explicando lo hablado. También hay personas que hacen ese proceso mental, pero es mucho mejor, o una recomendación, es hacerlo rayando, como dice Prim. Bueno, John, hasta aquí la presentación. No sé si tengan preguntas en el chat que no se hayan alcanzado a resolver. Ángela, antes de entrar con las preguntas temáticas, quiero responder a dos preguntas que son pues muy particulares de los cursos y una de ellas es, yo por acá activo eso, y una de ellas es, la hace Sebastián Sánchez. Disculpe, no he estado presente durante un largo tiempo, ya que no tiene internet. ¿Cómo puedo hacer los simulacros, Sebastián? Hoy o mañana, a más tardar, te voy a escribir un correo indicándote cómo puedes llegar a esos simulacros. Pero normalmente puedes entrar al curso, das en el nombre del contenido y en la parte de abajo, al finalizar esa página en la que estás, te va a aparecer al lado derecho algo que dice actividad evaluativa. Entonces te aparece simulacro o te aparece taller. Ahora apenas al final de la reunión, mañana más bien temprano, te puedo enviar una explicación de cómo puedes acceder a los simulacros y los talleres. Intenten aprovechar el tiempo que les queden, pues nunca es tarde, quedan 19 días y si se plantean un buen horario, pueden avanzar bastante en el curso e incluso llegar a terminarlo. La otra pregunta nos la hacía Janet Pava y era que los hijos ya habían hecho los cursos, pero que no se les había permitido acceder para descargar la certificación.
Si ellos terminaron la cohorte anterior, es decir, la cohorte 3, y entran a los cursos, pero no les deja descargar la certificación, fue porque no aprobaron los cursos. Es decir, esa certificación solo está habilitada para las personas que aprobaron el curso. Y si es de esta cohorte actual y ya terminaron los cursos, así hayan aprobado ambos cursos o uno de los dos, todavía la certificación no está disponible. Entonces, si quieren me pueden escribir un correo o a la universidad para verificar quiénes son los estudiantes y mirar si aprobaron los cursos o no. O si son de esta cohorte, todavía la certificación no está disponible porque necesitamos esperar que todos terminen, mirar quiénes se certifican para poder mandarles un comunicado y que todos ahí puedan mirar quiénes son los que están certificados, que recuerden que debe ser con una nota igual o superior a 3,5. Ángela, y ya para finalizar con aspectos pues como más que tienen que ver con el tema, realmente son como comentarios. Entonces te voy a leer pues como 4 que me llamaron la atención porque creo que muchos nos identificamos con ellos. Y es, por ejemplo, a Sí. mí me parece muy teso cuando preguntan sobre qué título le podrías poner a un texto, pero todos los títulos cuadran. Mm. Otro comentario que hacen es, ¿cómo hago para identificar información en un texto si lo implícito no está? Y la otra es, a veces plantean textos muy filosóficos o poéticos que enredan y hacen difícil hallar los puntos concretos a analizar. Ay, ¿Cómo ay, las ay. Preguntas juntas. Bueno, cuando es muy difícil, se les hace muy difícil encontrar, por ejemplo, ese posible título, es porque está haciendo falta que se haga esa lectura nuevamente entre líneas, buscar esa información concreta y que las palabras clave que llevan ese título son justamente las que recogen toda la información concreta que tiene que ver con ese texto. Sí, si aparecen esas preguntas así es porque hay que analizar toda la información concreta que tiene ese contenido, identificar cuáles son las ideas principales, identificar cuál es la intención del texto, hacia dónde quiere llevar el autor con la lectura para poder llegar a ese título que encierre lo general, a ese título que cuando uno lo lea y luego vaya a leer el texto, uno diga, sí, ese es el que encierra todo. Y uno dirá, ay, pero es que me lo ponen en orden y en desorden y a veces pues me salen dos opciones, una con el principio, ya al final, ahora qué hago, démosle la relevancia a esa información, cuál debería ser la que va adelante, cuál al final, y así empezamos a descartar posibilidades. Yo soy de las que para responder ese tipo de exámenes doy mucho esa opción. Descartar, descartar, descartar hasta que se llegue a la que es. No sé si a los que están aquí les tocó alguna vez un programa que daban por televisión, ¿Quién quiere ser millonario? Y una de las opciones era 50-50. Se descartaban dos de las posibilidades y quedaban dos. Y al quedar dos es más fácil yo decir, bueno, o es esta por estas razones, o es esta por estas otras razones, y responder. Eh, yo me recuerdo las otras dos cositas que había No, dicho. las otras simplemente eran pues como comentarios de que se les dificultaba por ciertos textos y que a veces cuando le decían, bueno, colóquele el título a este texto, todos los 4 títulos para esa persona cuadraban. Uh -huh. Sí, yo lo que les recomiendo es que en este tiempo lean mucho y traten de hacer ese tipo de ejercicios. Por ejemplo, si les da mucha dificultad tratar de ponerle un título a un texto, hagan el ejercicio desde lo cotidiano y hasta con los mismos textos que ya tienen un título establecido, decir, bueno, ¿por qué será que se llama así? ¿Qué es lo que encierra el título que está escrito en el texto y por qué no hubiera podido ser escrito de otra manera? Y necesariamente eso no apunta a ser simulacros, pero sí apunta a hacer análisis desde diversas lecturas que nos encontremos para encontrar posibles respuestas a los documentos. A veces salen textos, sí, muy filosóficos, otros con historia y que uno dice,
este tema a mí que no me gustó en el colegio, este tema que como me pareció siempre duro, que nunca lo comprendí, sigo con ese problema. Bueno, tenemos que empezar a soltarnos necesariamente los prejuicios durante el examen o cuando se está preparando y hacer nuevamente esa lectura en contexto. Vean, los textos siempre nos dan la información allí. Allí está. Hasta antes del año 2000, las preguntas, por ejemplo, para hacer el ICFES del colegio eran preguntas que eran de memoria, que a uno le preguntaban y uno tenía que saberse todo de memoria para poder responder. Entonces me podrían preguntar, ¿de qué color es el cielo? ¿Blanco, azul, verde o morado? Y yo ya tener la respuesta y esa está fácil. Pero me podrían preguntar, ¿quién fue Napoleón Bonaparte? Y yo decir, ay sí, ese texto tan difícil, yo no lo entendí cuando leí nada de información que tenía que ver con Napoleón y ahora yo qué voy a hacer y nos tiramos el examen. Pero ahora las cosas son distintas y el proceso educativo nos invita a que este tipo de pruebas se realicen de manera que las respuestas están dentro del mismo texto, bien sea de manera literal, inferencial o analógica. Entonces puede que les parezca muy difícil, pero dicen por bien servidos, porque antes, aunque se tienen que desarrollar otras habilidades para poder comprender muy bien, interpretar la información, puede que ese texto sea un poquito complejo, pero allí está siempre la respuesta. El texto siempre tiene la respuesta. Puede que no la veamos a simple vista, que haya que hacer esa lectura entre líneas, pero las respuestas siempre están allí. ¿Alguna otra? No, Ángela, yo creo que ya podemos ir cerrando, ya estamos pues como sobre el tiempo, pero quiero de pronto responder a dos preguntas que hay en el chat. Una es cómo aplicar a las becas de la UDA. Esa información se las quedamos debiendo porque no la tenemos en el momento. Ojalá para el próximo envío podamos darte una respuesta. Y me preguntan también que si en el certificado sale la nota con la que uno aprueba. No, el certificado simplemente lo que va a decir es felicitaciones, aprobaste el curso de razonamiento lógico, el de competencia lectora. La profe Ángela nos dijo al principio de la reunión que hay una parte, ojalá dentro de 8 días lo vamos a hacer al inicio para los que pronto tengan dudas todavía, de dónde podemos ver esas notas que tenemos sobre los exámenes y las notas que tenemos sobre los talleres y él mismo nos va computando la nota que llevamos hasta el momento. ¿Listo? Entonces, Bueno, muchachos, es una palabra, ¿cómo, Ángela? no, ya, Yo, por participar. Sí, Miguel. respecto a lo que preguntan los participantes, bueno, buenas tardes, primero que todo. No sé si de pronto con las becas se refieren a las admisiones especiales de la Universidad de Antioquia. Pues para completar un poquito ahí la respuesta, la Universidad de Antioquia tiene unos aspirantes en grupos especiales que son de comunidades afro, indígenas y víctimas del conflicto. De pronto es a eso a lo que se refieren por becas. Esta información la pueden encontrar en el portal universitario, entran a la página principal de la Universidad de Antioquia, dan clic en la pestaña Estudiar en la UDA, pregrado, y después aparece la opción abajo en las pestañas Comunidades Indígenas, Afros y Víctimas. Y ahí les da información sobre ese proceso, sobre la documentación que deben presentar y demás para acreditarse como de las comunidades. Igual ya les voy a dejar en los comentarios el enlace. Miguel, Listo, muchas Miguel, gracias. muchas gracias. Muy Bueno, importante esa información, si esa era la respuesta y si no, pues nos pueden preguntar internamente por el foro para ayudarles en caso de que no fuera esa la respuesta. Chicos, si aprueban cada uno de los cursos, tienen certificado de cada uno. Si no lo terminan y quedaron, digamos, apenas lo comenzaron y alcanzaron a avanzar una unidad y lo quieren volver a matricular, lo pueden hacer. Si las notas que no todavía, no, las tareas que no tienen calificación se suman, no, todavía no se suman, entonces ustedes pueden mirar la calificación final, pero les pido
que más que preocuparse por la calificación, preocúpense por el aprendizaje. Listo, Ángela, muchas gracias. Entonces ya con esto finalizamos. Recuerden seguirnos en Instagram en _ somos así. Y nos vemos el próximo sábado para un envío más del curso de razonamiento lógico. Les dejé en el foro que por favor me dijeran cuáles eran los temas que más dificultades les estaba causando, porque en base a las respuestas que encuentre ahí vamos a preparar ese próximo envío. Entonces los invito mucho pues a que participen en esa parte y me digan cuáles son los temas que más dificultad les han causado para poder sacar algunos ejercicios que nos puedan ayudar a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y hasta luego.